Tengan muy buenas tardes a todos los participantes. Antes de arrancar con esta sesión, como siempre, la pregunta de rigor. ¿Cómo nos están recepcionando el audio y las imágenes en sus pantallas? Por favor, desearíamos una confirmación antes de arrancar el evento. Todo perfecto, ingeniero. Muchísimas gracias. Entonces, ayer ya habíamos quedado en la última parte, mejor dicho, estamos en la primera parte de la supervisión, revisión de los proyectos de infraestructura en gabinete y luego en el lugar de emplazamiento. Y en el lugar de emplazamiento nos habíamos quedado ya en la última parte, donde nos piden algunos conocimientos, por ejemplo, la interpretación de planos en obra. Vamos a tener planos arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios, eléctricos. Luego, conocer las normativas vigentes del USPA, uso de suelos y patrones de asentamiento. Si está legalmente autorizado, la liberación del terreno. Aspectos constructivos, conocimientos de volumetría, sobre todo geología, topografía, hidrología. También es necesario en esta parte el manejo de un lenguaje técnico para un informe. Esto es fundamental, es que nuestro idioma español es bastante rico y a veces se suele interpretar de diferentes maneras algún vocablo. Por eso que es necesario hacer un informe técnico taxativo sobre la temática. Luego es necesario conocer criterios estructurales, normativas vigentes, como el ACI, el ASHTO, etc. Cuando no, un procesador de texto y de datos. Y los programas graficadores que hoy en día utilizamos, como el AutoCAD, el Civil 3D, todo eso importante para hacer un informe de la revisión de los proyectos en gabinete y sobre todo en el lugar de emplazamiento. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de la supervisión. Comprende la ejecución de proyectos de infraestructura. ¿Qué significa esto? Supervisar obras civiles en el lugar de emplazamiento, de acuerdo a criterios, especificaciones técnicas y normativa vigente. ¿Qué significa? Los supervisores deben verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas mediante controles a la ejecución y certificación de calidad. Es decir, las especificaciones técnicas son fundamentales. Lo que tenemos que hacerlo es estudiarlos con detalle. Ahí está el ítem, la cantidad de medición, la forma de pago, etc. Es decir, debemos comprobar la calidad de los insumos en correspondencia con lo señalado en las especificaciones técnicas. Un comentario. Estamos construyendo un edificio multifamiliar, estructura hormigón armado. Entonces, si es una estructura de hormigón armado, 10 pisos, mínimamente necesitamos ahí un cemento Portland estructural. Y eso tiene que estar muy bien indicado en las especificaciones técnicas. De pronto la empresa contratista nos trae cemento Yura, Made in Perú. ¿Lo aceptamos? Podemos aceptarlo siempre y cuando les solicitemos ensayos de laboratorio, en este caso el ensayo de la aguja de Vicat, porque en el pliego de especificaciones está escrito claramente cemento Portland estructural y por poco menos que nos dice hasta la marca Viacha. Otra situación, cuando la empresa contratista ha hecho las excavaciones para vaciar las fundaciones, las zapatas, de pronto nos presenta madera alabeada. Y en nuestras vistas inclusive están enderezando los clavos. Como supervisor, ¿los acepto? No. Debo fijarme en mi planilla de precios unitarios. Yo estoy pagando por insumos nuevos. Claro, la madera se puede utilizar hasta 2, 3 veces, evidentemente. Los clavos también hasta 2, 3 veces. Pero como supervisor tengo que hacer cumplir la calidad de los insumos en correspondencia con las especificaciones técnicas. Luego, comprobar el proceso de ejecución de los ítems
siempre de acuerdo a las especificaciones técnicas. Muy bien. Ahora, debo constatar como supervisor las pruebas de calidad de los ítems de acuerdo siempre a las especificaciones técnicas. Es decir, debo leer, estudiar muy bien las especificaciones técnicas. Ahora, evidentemente, hay especificaciones técnicas en algunos ítems demasiado ambiguos. Entonces, lo que tenemos que hacer ahí es tal vez consultar con otro colega de mayor experiencia o con los colegas para un poco clarificar esas especificaciones ambiguas. Muchas veces estas especificaciones vienen a ser copies de otros proyectos. También debemos comprobar las cantidades de ejecución del ítem de acuerdo siempre, como podemos observar, a las especificaciones técnicas y los planos del proyecto. Muchas veces, me decía un colega, lo que yo hago es estudiar muy bien los planos hasta memorizarme. Es decir, incluso algunas dimensiones características. Entonces, es necesario estudiar las especificaciones técnicas. Luego, debemos evaluar la existencia de material, herramientas, equipo, maquinaria, personal, conforme a criterio técnico en concordancia a las especificaciones técnicas y el análisis de precios unitarios adjudicados. Un comentario. La empresa A se adjudica la construcción de un coliseo cerrado en la ciudad de Chayapata. Como supervisor de obras, una de las tareas que debo cumplir es precisamente evaluar la existencia del material. Visitamos las instalaciones de la empresa constructora A y vemos la inexistencia. No hay agregados. Cementos se están comprando de 2 bolsas en 2 bolsas. Los fierros se están comprando de 2 barras en 2 barras. Es decir, estamos construyendo un coliseo cerrado, no una construcción como una pequeña cocina. Entonces, para eso se da el anticipo de ley del 20%. Yo como supervisor, autoridad técnica máxima en una obra, tengo todas las atribuciones de evaluar la existencia del material, herramientas, equipo, maquinaria y personal conforme a criterio técnico en concordancia a las especificaciones y el análisis de los precios unitarios adjudicados. Esa es, digamos, mi atribución como supervisor de obras. Es más, debemos evaluar los resultados obtenidos de las pruebas y o certificados de calidad de los insumos con respecto a lo indicado en las especificaciones técnicas del contrato. Comentario. Estamos ejecutando un sistema de agua potable y estamos en la red de distribución. De pronto la empresa contratista hace llegar 2 camiones de tubería PVC, Tigre Plasmar. Muy bien, en diferentes diámetros. PVC Tigre Plasmar, diámetro 4 pulgadas, esquema 40. Yo como supervisor, ¿qué debo hacer ya en la supervisión física? La primera cosa es pedirle una certificación de calidad del IBNORCA, Instituto Boliviano de Normas. Y como si fuera poco, tomar al azar una tubería y ponerlo a prueba en los laboratorios respectivos. Hacerlo trabajar a esa tubería a 1.5 veces su presión de trabajo, verificar. Pero fundamentalmente debe facilitarnos la contratista un certificado de calidad del IBNORCA. Solo así podemos hacer la recepción de los materiales que van a ir llegando a la obra. Debemos evaluar los certificados de calidad de acuerdo a la cantidad y parámetros requeridos en las especificaciones técnicas, o en su defecto, bajo los criterios de normativa técnica aplicable. Debemos evaluar, cuando no, el proceso de ejecución de acuerdo al procedimiento y comprobaciones establecidas siempre en las especificaciones técnicas y además aprobadas por la supervisión. Instruir pruebas y o ensayos de calidad de los ítems ejecutados conforme a las especificaciones técnicas. De pronto, como supervisor de obra, podemos pedir, por ejemplo, la capacidad portante del suelo.
Está bien. La empresa contratista va a acudir a un laboratorio de suelos y lo va a hacer, este ensayo va a solicitar a este laboratorio, pero el costo asume la empresa contratista. Instruye el supervisor de obras. Y muchas veces nos reclaman, es que la empresa contratista, esto está previsto en gastos generales. Nosotros solicitamos un ensayo de suelos, la contratista contrata un laboratorio especializado, pide el ensayo respectivo y además asume el costo. Y ese costo, la contratista debe tenerlo ya previsto en sus gastos generales. Luego, debemos evaluar los resultados obtenidos de estas pruebas de calidad de los ítems ejecutados con respecto a lo indicado en las especificaciones técnicas. Un comentario muy bonito. Lo que solíamos hacer antes es seguir protocolos. Estamos vaciando una losa. Lo que hacíamos es tomar muestras del hormigón en las probetas. Tomábamos 3, 5 probetas, anotamos día, hora y fecha y el lugar, y eso enviábamos al laboratorio de tecnología del hormigón, y en el laboratorio hacían la rotura a los 7, 14 y 28 días. Pero hoy, me dice un colega, pude observar en muchas obras que ya no se sigue ese protocolo. Se ejecutan los diferentes elementos de la estructura en hormigón armado y al final verifican con el esclerómetro. Y ese caso se dio en una obra, columnas de hormigón armado. F'C, 210 kilos por centímetro cuadrado. No tomaron las probetas. Al final, ya cuando desencofran las columnas, hacen la prueba con el esclerómetro y les sale menos de esas resistencias, 190 kilos por centímetro cuadrado. ¿Qué hacemos frente a esto como supervisores? Tendríamos que rechazarlo, porque el pliego es bien claro. F'C, 210 kilos por centímetro cuadrado. Y de pronto la empresa contratista nos hace una propuesta, nos dice, señor supervisor, ¿qué le parece si lo forramos con planchas metálicas para reforzar y lograr esa resistencia? En obra se puede hacer todo, pero ojo, estamos sujetos al futuro, a auditorías técnicas. Si un auditor detecta que esa columna ha sido, ¿qué les digo?, reforzada con planchas metálicas, Dios mío, va a empezar a revisar todos los ítems. Es como tener un diente postizo y un diente natural. Entonces, moraleja, es mejor seguir los protocolos de la tecnología del hormigón, es decir, sacar provechos. Luego, efectuar la medición de cada ítem del proyecto, incluyendo los que no son visibles de acuerdo a los planos del proyecto, especificaciones técnicas y cantidades aprobadas. ¿Qué no puede ser visible, por ejemplo? Las tuberías de la red de agua potable, las tuberías del colector sanitario. Pero hay maneras de medir. Por ejemplo, en redes de agua potable, cuando nosotros extendemos las tuberías, se solicita la famosa prueba hidráulica cada 500 metros. Y al hacer la prueba hidráulica consiste en poner un tapón en un extremo y en el otro extremo adosar una bomba manual con más un manómetro y hacer trabajar a la tubería 1.5 veces su presión de trabajo. Y eso lo hacemos cada 500 metros. Y ese es el momento que podemos aprovechar estos ítems que no se ve. Al hacer la prueba hidráulica en las redes de agua potable y alcantarillado, siempre hay maneras de lograr esas medidas. Efectuar la medición de cada ítem del proyecto, incluyendo los que no son visibles, como dice esto en el texto, se puede lograr a través de las pruebas hidráulicas. Ahora, es necesario evidenciar la existencia física. El libro de órdenes, como su nombre lo indica, es un libro imperativo. Ahí tenemos que ordenar. Y además de ordenar, instruir. Tiene que haber una instrucción para la presentación de requerimientos. En el libro de órdenes, otra instrucción de aceptación o rechazo de los insumos. Supongamos que nos ha llegado cemento Yura y en el pliego de especificaciones dice cemento estructural Portland y nos da hasta sus características.
podemos nosotros como supervisores rechazar esos insumos, a no ser que nos presenten certificaciones de calidad. Debe haber instrucciones de la aceptación o rechazo del proceso de ejecución. Siempre se debe plantar instrucción, libro de órdenes para la realización de pruebas y o ensayos. Instrucción de la aceptación o rechazo de los ítems ejecutados de acuerdo a las pruebas y o ensayos. De pronto van a vaciar una losa de hormigón. Entonces, a través del libro de órdenes, la empresa contratista, a través del superintendente, solicita al supervisor autorización para vaciar losa de hormigón de las dimensiones F'C, etcétera, el día de mañana a partir de las 8 de la mañana AM. Es decir, el supervisor tiene que estar presente. Tiene que revisar el maderamen, el encofrado. Tiene que revisar los fierros e inclusive las dosificaciones. Pero si han vaciado un elemento estructural sin siquiera haber anotado en el libro de órdenes, ni siquiera haber notificado al supervisor, el supervisor está en toda la plena atribución de rechazar ese ítem, porque él no ha estado presente en el vaciado de ese elemento estructural, losa de hormigón. Otro, la planilla de cómputos métricos se debe tener con el registro de la medición. Ahora, ¿qué tenemos que conocer como supervisores? Leyes nacionales para contrataciones de bienes y servicios, la normativa municipal para la ejecución de obras, manejo de instrumentos de medición, flexómetro, wincha, nivel y otros. Alguien decía, no es lo mismo la wincha del supervisor que la wincha de la empresa contratista. Cuando hacemos mediciones in situ, es mejor utilizar winchas metálicas. Y conjuntamente, empresa contratista y supervisor, realizar las mediciones respectivas. ¿Y esto para qué? Para ganar tiempo, matar algunos pasos. Entonces, ¿qué mejor que tener una wincha estandarizada metálica? Lo mismo en los flexómetros. ¿Por qué? Porque la contratista, con todo respeto, es hábil, muy hábil. Entonces, el supervisor tiene que consensuar con la contratista y utilizar una wincha metálica. Luego, interpretación de especificaciones técnicas. Lo que les decía, muchas veces son ambiguas. En ese caso, como supervisor, puedo yo, ¿qué les digo yo? Preguntar a otro colega de mayor experiencia que ya ha pasado estas temáticas. Siempre hay maneras de resolver. Guías de laboratorio sobre ensayo de materiales de construcción. Interpretación de los ensayos de laboratorio. ¿Para qué pedimos una granulometría, por ejemplo? Uno, para saber la gradación del suelo y clasificar el suelo. Límites de Atterberg, capacidad portante, Proctor modificado. El ensayo de la máquina de Los Ángeles, por ejemplo, para averiguar en porcentaje el desgaste de los agregados. Es decir, cada ensayo tiene su objetivo, su finalidad. Supervisar obras civiles en el lugar de emplazamiento de acuerdo a criterios, especificaciones técnicas y normativa vigente. El supervisor debe controlar la ejecución de obras en los plazos contractuales establecidos en el contrato y el cronograma. Inicialmente le pedimos a la contratista la ruta crítica, su cronograma actualizado, pero generalmente no nos los presenta. Muchas veces los supervisores ejecutan esta actividad, un cronograma y la ruta crítica. Y esa ruta crítica se debe implantar en el libro de órdenes y a partir de ese momento es ley. Si hacemos cumplir la ruta crítica, vamos a acabar la obra. Pero lo mejor es planificar. ¿Qué es planificar? Es fijar objetivos. Y para lograr estos objetivos necesitamos recursos humanos y recursos económicos. Cada lunes de cada semana solíamos sentarnos a la mesa fiscal, supervisor y empresa contratista. Y ahí definíamos en esa semana qué ítems deberíamos ejecutar.
Lo mejor es arrancar por los ítems más pesados. Es decir, hay que hacerle un seguimiento a la empresa contratista como en el fútbol, marcación hombre a hombre, supervisor a la contratista. Si no hacemos esa marcación, no vamos a tener éxito para la finalización de la obra. No se olviden, debemos planificar cada lunes de cada semana qué ítems vamos a ejecutar en esa semana. Y por eso dice, controlar la ejecución de obras en los plazos contractuales establecidos en el contrato y el cronograma. Debemos comprobar la consistencia del cronograma propuesto de acuerdo a criterios constructivos. El contenido de todas las actividades, su duración y su secuencia lógica constructiva. Y aquí lo más importante, la identificación de la ruta crítica. Comprobar los ítems ejecutados de acuerdo al cronograma aprobado. Importante. ¿Qué debemos conocer? Identificación de la ruta crítica y sus componentes. El manejo de paquetes para el seguimiento de proyectos. Por ejemplo, hay paquetes computarizados súper interesantes como el MS Projects, el MS Excel, el Primavera. Conocimiento de administración de proyectos. Supervisar obras civiles en el lugar de emplazamiento de acuerdo a criterios y especificaciones técnicas y normativa vigente. Esto es muy importante. Debemos verificar el cumplimiento de medidas de seguridad industrial y salud ocupacional mediante la observación de condiciones particulares de la obra. En obras de magnitud existe una unidad, la unidad de seguridad industrial, y son, ¿qué les digo yo? Son taxativos. Antes de ingresar a la obra, debemos portar equipo de protección personal, botines, overoles, guantes, barbijos, cascos. Muchas veces a nuestra gente no les gusta utilizar cascos. Está bien, sombreros de ala ancha. Y si no cumple con esto, estas unidades de seguridad industrial no dejan ingresar a la obra. Ahora, en obras particulares se están dando muchos accidentes. De pronto, un adolescente de 12 años, hijo del contratista, vacaciones invernales, queriendo ayudar al papá, le ayuda, con tan mala suerte que al manipular un fierro, toca un cable de alta tensión. Y sus dos bracitos necrosados le amputan ese día. Es decir, la Ley General del Trabajo es bien clara. No pueden trabajar menores de edad en obras. ¿Y eso quién tiene que controlar? Si es una obra de magnitud, esa unidad de seguridad industrial. Y es una obra mediana, pequeña, el supervisor de obras. ¿Qué pasa si fallece un accidente un trabajador? Ahí es fatal. Al primero que lo van a coger, si vale el término, va a ser al supervisor de obras, porque es la autoridad técnica máxima. Es nuestra misión, nuestro trabajo. Tenemos que ser duros. A veces se vienen a la obra con tenis, con deportivos, como si fuera un encuentro deportivo. No, para eso se le exige a la empresa contratista la dotación de botas de goma, botines, overoles, barbijos, guantes, herramientas menores, equipos. A veces nos traen amoladoras que se están deshaciendo, alicates, herramientas menores ya deshaciéndose. Entonces somos supervisores, hay que plantar un libro de órdenes, rechazado. No nos queda otra alternativa. En caso de una crisis como la muerte de un obrero, ahí estamos en serios problemas como supervisores. Luego, comprobar las medidas de seguridad industrial en base a normativa vigente. Hay que controlar si estamos trabajando en altura, arneses. Tenemos que controlar los banquillos, las escaleras. Es decir, muy importante, muchos accidentes en obras. Comprobar el estado de equipos y maquinaria de acuerdo a estándares de seguridad. ¿Cuántos accidentes han ocurrido cuando están haciendo una estructura metálica? Y de pronto, claro, hay su máquina de soldar ya en las últimas, su amoladora en las últimas,
Y precisamente los accidentes se dan por ese hecho, equipos y maquinaria que no están en condiciones estándares de seguridad. Entonces, ¿quién tiene que comprobar esto? Verificar, es el supervisor de obras. Pero si es una obra de magnitud, hay una unidad específica, seguridad industrial. Aprobar las instalaciones de faenas de acuerdo a las características de las obras. Generalmente cuando pedimos instalación de faenas, pedimos un cerco perimetral. Puede ser con calaminas, puede ser con callapos y, ¿qué les digo yo?, yutes. Y además debemos aprobar el lugar de disposición final de escombros de acuerdo a normativa vigente. Producto de las demoliciones, excavaciones, se van a generar escombros. El municipio que me ha contratado tiene que disponer de un espacio donde puedo llevar estos escombros. Pero otro comentario muy bonito, Ciudad de Oruro. De pronto en Oruro se están construyendo edificios por todo lado. Interesante. Cada día se genera entre 10 y 15 toneladas de escombros en la ciudad de Oruro. Y el municipio no tiene un lugar específico para indicar a las empresas constructoras y decirles lleven los escombros de construcción ahí. ¿Y qué está pasando con esos escombros? Que las diferentes empresas lo están depositando en el anillo de circunvalación, en los caminos de acceso a Oruro de La Paz, de Cochabamba, etc., dando un aspecto fatal a la ciudad. Ahora, ese problema se ha resuelto. De pronto, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua ha aprobado un proyecto interesante que se llama Relleno Sanitario de Inertes. Está comprendido en 4 hectáreas, donde se van a recibir los escombros de la ciudad y se va a procesar estos escombros. ¿Qué vamos a lograr de escombros? Muchas cosas. Primero, ladrillos ecológicos. Segundo, vamos a lograr agregados para capa base, subbase. Entonces, de esta manera se quiere dar una solución a la generación de escombros producto de las construcciones civiles que se están dando en muchas ciudades, como es el caso de la ciudad de Oruro. 10 a 15 toneladas de generación de escombros productos de la construcción. Ahora, verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad industrial y salud ocupacional mediante la observación de condiciones particulares. Debemos evidenciar lo siguiente. Primero, la verificación de las medidas de seguridad industrial considerando los equipos de protección personal. Señalización. Aquí es una debilidad. Señalética. No hay señalización vertical, no hay señalización horizontal. Resulta que están haciendo la doble vía, Oruro-La Paz, y esto ha sucedido a la 1 de la tarde. Como estaban en plenas labores, la ejecución de la doble vía, sale una volqueta de 12 cubos de retro y una flota que viene de la ciudad de La Paz, Nasser, se estrella como misil, muertos y heridos. ¿En qué hemos fallado ahí la supervisión? En señalética. Deberíamos poner señalética 500 metros a la redonda, operarios con banderolas, señalética vertical horizontal donde se diga disminuya su velocidad, hombres trabajando, pero no lo hacemos eso. Y por falta de señalética se están dando muchos accidentes. Verificación del estado de equipos y maquinaria de acuerdo a los estándares de seguridad. ¿Tiene usted su amoladora? Muy bien, queremos verificar. Su equipo de soldar, muy bien, queremos verificar. Es decir, esas son las labores del supervisor ya cuando está en estas actividades de supervisión en el lugar de los hechos. Debemos evidenciar la verificación de las instalaciones de faenas de acuerdo a características de la obra. Evaluar el tipo de escombros generado y los lugares próximos para su disposición de acuerdo a la normativa vigente. También, ¿qué debemos conocer para esto? Ahí está, señalética, señalizaciones de seguridad y salud ocupacional.
Debemos conocer, además, de los requerimientos mínimos para la instalación de faenas según características de la obra. Ahora, está en el pliego de especificación que inclusive debemos ahí instalar un letrero identificatorio. La obra, la empresa constructora, etcétera, etcétera. Normativa nacional o internacional referida al tema de seguridad industrial e higiene ocupacional en obras. Un pequeño comentario. Hechas las revisiones, por ejemplo, no existe una asignatura, una materia increíble en la carrera de ingeniería civil, en la carrera de arquitectura, más aún en construcción civiles de la Facultad Técnica en Oruro. No hay una asignatura que nos hable de seguridad industrial e higiene ocupacional. Es una debilidad. Hoy en día, el mayor número de accidentes se están dando en obras. Y es por falta de desconocimiento de seguridad industrial e higiene ocupacional. Supervisar obras civiles en el lugar de emplazamiento de acuerdo a criterios, especificaciones técnicas y normativa. Debemos controlar el cumplimiento del objeto del contrato, contrastando el emplazamiento y la calidad de la obra construida. Debemos obtener el trazado y replanteo de la obra conjuntamente con el contratista de acuerdo a criterios técnicos. Comentarios. Lo que les comentaba de la otra clase, el sistema de alcantarillado Ciudad de Chayapata. En primer lugar, no había la libreta topográfica. En esa libreta topográfica está escrito el levantamiento, las características del suelo. Es la bitácora del topógrafo. Y a veces como supervisor nos lanza un par de planos, no hay libreta de campo. Ni si en esa libreta de campo están los benchmark, de donde nosotros debemos jalar la topografía. Y de casualidad encontramos benchmark dentro de la estación de ferrocarril. Emplazamos el instrumento, fiscal, supervisor, empresa, contratista. Y gran fue nuestra sorpresa cuando comparamos el proyecto con el terreno original, había una diferencia de altura de 1,50. ¿Qué es lo que pasó? Hicieron un proyecto de alcantarillado en el aire. ¿Qué hacemos frente a esto? Entonces, ahora, ¿quién va a reformular el proyecto? Está en el contrato de la supervisión. Es una de las atribuciones de la supervisión, reformular el proyecto. ¿Y qué hizo la supervisión? Bueno, obró a la antigua, teodolitos, miras, jalones, alarifes, y se hizo de nuevo el levantamiento topográfico. Claro, fue una pérdida de tiempo, dinero, energía. Se metió varias brigadas de topógrafos, y bueno, comentaban ahí que el proyectista había hecho esto con un levantamiento con estación total, cuando eran las primeras veces que estaba apareciendo este instrumento topográfico. Y alguien comentaba, tal vez no tomaron en cuenta algunos factores del instrumento, pero total, el daño ya estaba hecho y la misión de la supervisión es hacer la reformulación del proyecto, como que se lo hizo. Luego debemos comprobar la calidad de la obra ejecutada de acuerdo siempre a las especificaciones técnicas. ¿Qué debemos conocer? Los alcances del proyecto, la interpretación de los planos del proyecto, la interpretación de las especificaciones técnicas. Como podemos observar, a partir de cuando asumimos las tareas de supervisor, las especificaciones técnicas vienen a ser como el catecismo. Tenemos que estar con ella en el almuerzo, en la cena, en nuestro dormitorio, leerlo, estudiarlo. Y sobre todo lo que les decía, la topografía. Qué importante. 80% de los proyectos están cayendo por la topografía. Y eso se dio porque los instrumentos estaban descalibrados y están jalando errores. Y esos errores nos están llevando a que los proyectos de preinversión no sean los más óptimos. Muy bien, esa es la parte 2, la primera parte, en la ejecución de proyectos de infraestructura. Entraremos al componente 2.
Controlar la ejecución de proyectos de obras civiles mediante inspecciones técnicas, tanto físico como documental, en el marco de las especificaciones. Debemos controlar la documentación de ejecución de obras para respaldar los procesos administrativos conforme a normativa. ¿Qué significa? Debemos revisar la consistencia del contrato de obra en relación a la normativa vigente y las condiciones reales de la misma. Pero muchas veces a los supervisores no nos facilitan el contrato de la obra. Simplemente nos facilitan planos, tal vez presupuesto, los precios unitarios, pero a veces el contrato ni siquiera lo conocemos. Nosotros como supervisores, ¿qué perseguimos? ¿Cuál es nuestro objetivo? Hacer cumplir el contrato. Pero si no lo tenemos, ¿cómo vamos a hacer esa labor? Debemos constatar que los datos del contratista y de la obra correspondan con la documentación existente. Debemos comprobar la propuesta económica aritméticamente. Muchas veces, pese a que hay medios magnéticos como la computadora, existen errores aritméticos. Ahora, ¿qué hacemos en este caso? ¿Vale el numeral o el literal? Las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios indica vale el literal. Debemos disponer del contrato en base a la norma de contratación de servicios vigente. Es necesario que el supervisor tenga conocimiento, tenga a la mano el contrato, porque lo que tiene que hacer es hacer cumplir el contrato. Es recomendable la generación de informes. Debemos hacer informes semanales, tal vez nos pidan quincenales o mensuales, señalando las discrepancias y las recomendaciones. ¿Por qué es necesario hacer esto? Cuando nos hacen una auditoría técnica, los auditores son taxativos. Ellos indican, aquí lo que vale son los papeles. Los papeles cantan. Las palabras se las lleva el viento. Entonces debemos tener constancia escrita de las discrepancias y las recomendaciones. Eso es importante. ¿Qué debemos conocer? Modelos de contratos vigentes a la fecha de evaluación. Normas de contratación de bienes nacionales y especificaciones vigentes. Responsabilidad por la función pública. Aquí un comentario muy bonito. Por ejemplo, ¿qué significa responsabilidad por la función pública? Un caso bien patético. El puente de nuestro amigo el Cholango, el exalcalde de Cochabamba, de la Llacta. Con buen criterio, él hace ese puente, ¿cómo se llama? Como se está haciendo también en Oruro. Y toma a un señor ingeniero civil, estructurista, quien hace el proyecto de preinversión. Muy bien, se licita la obra, se adjudica a una empresa. Y resulta que el mismo MAE, máxima autoridad ejecutiva, el alcalde, lo toma a este mismo profesional, pero como supervisor. Y para su mala suerte, el puente se viene para abajo, Cochabamba. Y aquí se arma una trifulca. Y ahí viene la responsabilidad para la función pública. Cuando se nos cae una obra civil como los tinglados, ya somos pasibles, ¿qué les digo yo? A una responsabilidad civil y hasta penal. ¿Por qué? Porque es un daño económico al Estado. Y aquí, peor aún, porque no puedes ser juez y parte. Fuiste proyectista, pero no puedes ser supervisor. O eres juez o eres parte, pero no las dos cosas. Entonces, de aquí se agarró la Contraloría. Y no sé en qué quedó esta situación del puente del Cholango. Primera cosa, que no puede ser el mismo sujeto, el proyectista, y el mismo sujeto, el supervisor. Entonces, la Contraloría es dura. ¿Cuántos alcaldes se fueron, como quien dice, a la cárcel, por tema de mochilas? Así de simple. ¿Qué será en obras de infraestructura?
El paso a desnivel en Oruro cuesta 13 millones de dólares. ¿Y qué tal si se cae? Es fatal. Lo mismo ha sucedido con el puente Los Trillizos. Resulta que uno de los puentes no empalmó. Había una diferencia prácticamente casi de medio metro. Y es más, reformularon el proyecto de 9 millones de dólares, subió a 12 millones de dólares. Y en el contrato estaba escrito que no se podía incrementar el presupuesto del proyecto. Y de ahí le siguieron una responsabilidad a la Contraloría a Juan Sin Miedo, exalcalde de La Paz. Entonces, existen responsabilidades de orden civil, penal, cuando es daño económico al Estado. Administrativo, ejecutivo, como su nombre lo dice, si se refiere a cuestiones administrativas. Revisar las garantías y seguros de obra en relación a los términos contractuales. Lo que comentaba ayer. El supervisor es uno de los últimos filtros que controla la legalidad de estas garantías. Yo como supervisor lo que tengo que es aproximarme a la entidad bancaria a través de una nota escrita, solicitar la veracidad de esas garantías. Y si estoy muy lejos, ahora muchas entidades bancarias tienen abiertas plataformas y puedo yo a través del internet averiguar si evidentemente esas boletas son legales o no. Y no vaya a suceder lo que sucedió el gobierno autónomo municipal de Oruro, les comentaba, que con una boleta trucha lograron cobrar 16 millones de bolivianos. Y ahí también se armó otra trifulca. Responsables. Responsabilidad civil al asesor legal de la comisión calificadora y al supervisor de obra, porque es su atribución, de acuerdo a la normativa SAPS, revisar las garantías. ¿Qué pasa si la empresa no cumple? Yo como supervisor, con antelación, si puedo, de un mes, debo pedir a la empresa contratista la vigencia de sus boletas. ¿Qué tal si me falla la empresa contratista? ¿Cómo lo hago protestar si la boleta no está vigente? Entonces, es parte de nuestras atribuciones, la revisión de las garantías. Somos el último filtro como supervisores. Revisar las garantías y seguros de la obra en relación a los términos contractuales. Debemos comprobar la garantía de la obra en base a términos contractuales. Contar con los seguros de obra de acuerdo a los términos contractuales. ¿Dónde está escrito eso? En el documento base de contrato. Por eso que nos tienen que facilitar el contrato. Ahí está. Es recomendable generar instrucciones escritas en el libro de órdenes o mediante nota para que se corrijan los datos incongruentes. ¿Qué debemos conocer? Las normas de contratación de servicios nacionales y específicas vigentes a la fecha. ¿Qué más? Modelos de contratos vigentes a la fecha de contratación. Más bien que existen estas normas y estos modelos están colgados en los sistemas de contratación estatales, SICOES. Debemos conocer la responsabilidad por la función pública. Y esto es lo más crítico. Por ejemplo, muchas de nuestras obras se van a ver, por ejemplo, un puente. Se ve hasta el color del cemento. Se pueden hacer las pruebas respectivas. Entonces, al futuro, si algo sale mal, van a existir responsabilidades. Debemos tener conocimiento de pólizas, garantías y seguros. Aquí un comentario también muy bonito. Algún colega indicaba y decía, la ley 1178 SAPCO, con sus 8 sistemas, entre los cuales está el SAPS, el que manejamos más los técnicos, deberían ser impartidas en los últimos cursos de las facultades de ingeniería, en las carreras de arquitectura y de construcciones civiles. Porque la Contraloría no nos va a perdonar el que no conozcamos la ley 1178 y sus normativas. Entonces, debería ser de carácter obligatorio que nos capaciten en el último curso, en el último año, en la ley 1178. Es una debilidad que tenemos.
Controlar la documentación de ejecución de las obras para respaldar los procesos administrativos. Llenar el libro de órdenes de acuerdo a las inspecciones realizadas en obra. Yo como supervisor tengo que volver un poco bibliotecario, comprarme archivadores Cóndor de palanca y ahí guardar la correspondencia despachada y la correspondencia recibida. Ahí guardar las planillas de avance de obra que se han cancelado. Ahí guardar las garantías, etcétera, etcétera. Y además, ¿por qué debo hacer eso? Porque cualquier momento me van a hacer una auditoría técnica. Y el auditor viene y dice, a ver, señor supervisor, quiero yo en estos momentos todas las planillas canceladas de la empresa contratista. Y tenemos que ser, ¿qué les digo?, formales. Debemos guardar en archivadores Cóndor hasta foliados, cronológicamente. ¿Qué tal si no tengo esto a la mano? ¿Cómo voy a decirle al señor auditor, aquí lo puse y no aparece? Desde ahí me van a agarrar. Ahora, el libro de órdenes debemos llenarlos con regularidad. Es decir, a la semana por lo menos 1, 2, quién sabe hasta 3 veces. Lo que sucede en obras, que el supervisor está llenando el libro de órdenes cuando faltan escasamente una semana para que concluya la obra. Está bien, pero cuando nos haga una auditoría, el auditor, ¿qué revisa? La cronología de fechas. Y eso salta a la vista. Señor supervisor, usted llenó todo esto el día de ayer o anteayer. Y ahí ya nacen las responsabilidades. Y por eso aquí nos indica llenar el libro de órdenes de acuerdo a inspecciones realizadas en la obra. Contar con un libro de órdenes que cumpla las condiciones legales. ¿Eso qué significa? Se apertura con un notario de fe pública, está totalmente foliado el libro de órdenes, tiene un original y 2 copias. El original va a la entidad contratante, una copia a la supervisión y otra copia a la empresa contratista. Y debemos actualizar el libro de órdenes de acuerdo al avance de la obra. ¿Qué debemos conocer? Redacción técnica. Amplia capacidad de relacionamiento. No nos podemos pelear con la empresa contratista, pero a veces hablamos fuerte en obra. A mí me ocurrió eso, me decía un colega. Lamentablemente, la empresa contratista y yo, supervisor, lamentablemente estábamos en la misma pensión. Y da la casualidad que en el almuerzo nos encontramos en la misma mesa frente a frente. Pero lo que tenemos que hacer es relacionarnos de la mejor manera posible con la supervisión. Porque ¿cómo podemos ir a la obra, a nuestro trabajo, si hemos discutido, nos hemos apalabrado? Y muchas veces pensamos y decimos, esto es como el fútbol. En el fútbol me ocurre esto, decía un colega. Yo estoy en el equipo A y mi mejor amigo en el equipo B. Y de pronto en una jugada nos encontramos ambos. Y hasta nos codeamos. Y hasta nos insultamos, dice. Está bien. Eso ocurrió al interior de la cancha. Pero ahí afuera seguimos siendo amigos. Es lo mismo en la obra. Al interior de la obra vamos a hablar fuerte. Muchas veces acaloradamente. Total. Pero ahí afuera seguimos siendo amigos. Pero muchas veces eso no entendemos. Por eso que es muy bueno tener amplia capacidad de relacionamiento. Claridad en los procesos constructivos. Controlar la documentación de ejecución de obras, ¿para qué? Para respaldar los procesos administrativos. Elaborar modificaciones al proyecto en función al requerimiento de la obra. Si hacemos una orden de cambio, peor un contrato modificatorio, es hacer un nuevo proyecto. Tiene que haber pliego de especificaciones, precios unitarios, cómputos métricos. Tenemos que negociar ítems. Hacer modificaciones no es fácil, es prácticamente elaborar un nuevo proyecto. Pero si no hay otra situación, no nos queda otra salvedad que elaborar esas modificaciones al proyecto. Debemos contar con la proyección de las cantidades de obra de acuerdo a las características y requerimientos de la misma. Contar con documentos de modificación de la obra de acuerdo a la normativa vigente. Eso es muy importante.
¿Qué debemos conocer? Implementación de nuevos ítems o la acumulación de otros. Modificación del diseño del proyecto. Ampliaciones del plazo de ejecución de la obra. Manejo de paquetes graficadores, AutoCAD, etc. Manejo de paquetes de planillas de cálculo. Manejo de paquetes para programación de actividades. El famoso project. Y me decía otro colega como comentario, ¿sabías? Hay dos tipos de analfabetos. Antes, analfabeto era aquel que no sabía leer ni escribir. No maneja esos paquetes graficadores, que no maneja una planilla electrónica, que no maneja un Word. Y verdad. Hoy en día, en la era de las computadoras, ya todo es, ¿qué les digo yo? Excel, Word y los graficadores respectivamente. Controlar la documentación de ejecución de obras para respaldar estos procesos. Debemos elaborar certificados de pagos parciales de acuerdo a las condiciones contractuales. Importante. Debemos comprobar, ojo, los volúmenes de obra ejecutados de acuerdo a especificaciones técnicas y volúmenes aprobados. Debemos constatar con documentos de certificaciones de pago en base a la normativa y términos contractuales. Debemos contar con los documentos requeridos para la generación del certificado de pago de acuerdo a la normativa. Un comentario acá. Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Proyectos de magnitud. Generalmente el FNDR financia proyectos de millones de dólares. Mejoramiento de barrios, Gobierno Autónomo de Yayaco. 4 millones de dólares, 3 barrios. Y cuando queremos nosotros generar el certificado de pago, existen 25 prerequisitos. Y hay que cumplir con esos requisitos. Y de pronto, como yo era seguidor de proyectos del FNDR, les reúno a los supervisores, porque eran 2 empresas supervisoras, a los contratistas, y les planteo los protocolos que se debe seguir para la generación del certificado de pago de una planilla. Y uno de los supervisores salta al frente y me dice, discúlpeme, yo he hecho mejoramiento de barrios en La Paz y jamás he hecho estos protocolos. Está bien, yo le dije, simplemente yo cumplo instrucciones del FNDR. Presenta sus planillas. Él lo ha hecho a su voluntad, ¿no? A lo que él piensa. Llegamos al FNDR y en el FNDR ya existe un software para introducir todos estos datos numéricos y generar el certificado de pago. Pero ya en el FNDR me observa, me dice, a ver, señor seguidor de proyectos, ¿qué ha pasado con esta supervisión? ¿No ha seguido los protocolos? Sí, le dije, no quiere cumplir. Es capricho, dice que él jamás ha hecho de esta manera. Y era una planilla que llegaba a 800.000 bolivianos. El FNDR le convocó vía telefónica al dueño de la empresa. El dueño de la empresa presentó al FNDR furibundo y casi lo pega, lo agrede al supervisor de obra. Y le dice, ¿quién es usted para no cumplir protocolos? ¿Sabe usted si no cobro 800.000 bolivianos este mes? Me caigo. Y ese supervisor, le guste o no le guste en el FNDR, elaboró de acuerdo a los protocolos del FNDR. Y las cosas son así. Existen protocolos y tenemos que cumplir. No es el capricho mío y que diga, no, esto yo jamás he hecho. Se tiene que cumplir. Echa la ley, echa la trampa. Entonces en eso consiste. ¿Para qué debemos conocer? Conocimientos de las especificaciones técnicas. Nos está siguiendo de inicio a fin. Tenemos que estudiar. Modelos de contrato vigentes a la fecha de evaluación. ¿Cuándo no? Manejo de paquetes graficadores. Ya hasta por cultura tenemos que manejar Civil 3D, el AutoCAD. Manejo de paquetes de planillas de cálculo, el Excel. Esa es una necesidad. Ahora, recomendar la resolución contractual de la obra en caso de incumplimiento al contrato. Ya hemos hablado de varios casos de resolución.
Pero si no hay otra manera, no nos queda más que plantear. Pero no es fácil resolver un contrato. Veamos. Primero, debemos contar con el informe de recomendación de intención de resolución del contrato, de acuerdo a términos contractuales y normativos. ¿Qué debo hacer yo? Notificar como supervisor al fiscal. Y el fiscal va a notificar a la MAE o a la entidad financiadora la intención de resolver el contrato. Pero para eso debo contar con un informe de pertinencia, de continuar o no con la resolución del contrato de acuerdo a la evaluación técnica y la normativa vigente. ¿Qué debo conocer? Modelos de contrato de obras vigentes, términos contractuales, normativa vigente referida a las resoluciones de contrato. Un comentario. Y he aprendido en la vida. Resolver un contrato es tema de abogados. Un juicio puede durar un día, una semana o años. Y es tema de abogacía. Nos van a notificar citaciones, notificaciones, Dios mío. Y debemos referirnos al Código de Procedimiento Civil, artículo 111 en adelante, sobre notificación, citaciones. A nosotros nos han capacitado para construir, no para estar en los estados judiciales. Entonces aprendimos la lección. Antes que la sangre llegue al río, es mejor solucionar ahí. Es mejor un mal arreglo a un buen juicio. Porque les digo, meterse en problemas de abogacía, citaciones, notificaciones, es fatídico. Tenemos que pensarlo dos veces. Y la empresa no se va a quedar tranquila. Va a tomar a los mejores abogados. Hasta nos puede plantear un amparo constitucional. ¿Qué hacemos? Entonces debemos pensarlo dos veces. La gente hablando se entiende. En este mundo para todo hay solución, menos para la muerte. Hablemos, sentémonos, consensuemos. Tenemos que ser un buen negociador. El mejor negociador no es aquel que gana, tampoco aquel que pierde. Mínimamente empata. Muy bien. Entonces, hemos hablado de la ejecución de los proyectos de infraestructura in situ, técnicamente, administrativamente, físicamente. Ahora vamos a hablar la tercera parte, el cierre de proyectos de infraestructura, el producto final, recepción provisional y definitiva. Veamos. Debemos garantizar como supervisores que la obra civil se construyó de acuerdo a las especificaciones técnicas y los documentos contractuales dando cuenta de las cantidades de construcción y del producto final. Cesar obras civiles administrativamente significa elaborar el acta de recepción provisional al finalizar las actividades de la obra. Es decir, debemos elaborar el acta de recepción provisional al finalizar las actividades y para eso debemos disponer de un informe de verificación de la obra. La comisión de recepción, ¿quién conforma? El fiscal, el supervisor, la unidad solicitante y un representante de la unidad administrativa. Nos vamos a la obra y revisamos a detalle toda la obra. Construcción de 6 aulas para una unidad educativa. Revisamos desde los pisos, los zócalos, los muros, puertas, ventanas, cubiertas, etc. Y de ahí hacemos un levantamiento, un checklist. Zócalos, faltan zócalos. Chapas, faltan chapas, quincallería. Luminarias, faltan luminarias. Ahora, debemos seguir el pliego de especificaciones. Aquí dice chapa de doble vuelta, o ves hasta triple vuelta. En chapas hay una diversidad, las mejores, Yale, Made in USA, pero es una fantasía su costo. Pero hay chapas Made in Perú, las Travex, que no están tan alejadas, que tienen doble vuelta.
Puertas, madera mara. ¿Quién me puede verificar que evidente es madera mara? Porque la contratista me va a decir, señor supervisor, es madera mara. Yo como supervisor, lo que puedo hacer es acudir a la facultad técnica, al taller de carpintería, y pedirle que me verifique si evidentemente es madera mara. Hay maneras de salir. Entonces, hago esa revisión previa constatación de la conclusión de trabajos. Y aquí debo levantar un acta de recepción provisional una vez concluida la verificación. Y en esa acta tiene que figurar todas las observaciones que hemos hecho. ¿Qué debo conocer para esto? Normas y reglamentos municipales. Aquí tenemos, dice, vigentes aplicables para la contratación de obras en el establecimiento de los periodos de prueba. Un comentario bonito. Tiene un salón de actos, la unidad educativa, y es piso cerámico. Y son esos pisos cerámicos ahora que han aparecido ahí enormes, de 30 por 30, 40 por 40. Claro, visualmente se ve ok, todo bien bonito, pero algunas veces vi a mis colegas cómo recepcionan un piso cerámico. Interesante, dejan caer una canica metálica sobre cada losita, sobre cada cerámica. Si es sonido metálico, aprobado. Si es sonido no metálico, rechazado con pintura roja y una X. Eso no está escrito, pero a veces es experiencia del supervisor. Queremos recibir una cancha polifuncional, visualmente muy bonita, la cancha polifuncional, sus arcos, sus tableros, incluido su tinglado. ¿Y qué hace mi colega? Yo le veo, le observo. Es bueno observar a los colegas de mayor experiencia. Hagan una cubeta de agua y echa a la cancha polifuncional, al piso. Y no debe quedar espejos de agua. Si quedan espejitos de agua como lagunitas pequeñas, significa que no están niveladas. Tienen que tener una pendiente, una caída. Interesante, son gags del oficio. Entonces, además debemos conocer la ley regulatoria de la función pública, la ley de municipalidades, el manejo de formatos de documentos administrativos que cada entidad lo tiene. El BID tiene una manera de manejar sus documentos administrativos. El Fondo Nacional de Desarrollo tiene otra manera de manejar. Cada institución tiene su particular manera de manejar los formatos de documentos administrativos. ¿Y qué tengo que hacer yo? Seguir esos protocolos. Cuidado que me vaya a pasar como ese supervisor que le hicieron rehacer toda la planilla, porque le dio el capricho de no seguir los protocolos. Cesar obras civiles administrativamente es validar la planilla final al verificar las cantidades de la obra. Pero aquí, antes de validar la planilla final, ¿qué tengo que hacer como supervisor? Pedir los planos as-built. ¿Y qué significa planos as-built? Traducido del inglés al español, tal como se construyó. Ha habido tantas modificaciones en la obra. ¿Y quién debe presentar los planes as-built? La empresa contratista, en magnético y en físico. Está bien, es el momento de pedirle antes de validar su última planilla. Porque si no lo he pedido, y me acuerdo después, tarde, capitán, ya no nos entrega. ¿Y para qué sirven las planillas as-built? Para efectos de operación, mantenimiento preventivo y correctivo. ¿Qué pasa si hay un corte de energía eléctrica? Ahí están los ductos enterrados. ¿Cómo saber dónde está el mal? Pero si tengo planos as-built, hasta puedo identificar, porque están referenciados a ejes. Para eso sirven los planos as-built. ¿Y cuándo tengo que pedir? Antes de validar la última planilla. Debo obtener la medición de los ítems ejecutados con el contratista de acuerdo a las cantidades aprobadas. Debo validar los documentos de certificado de pago final o único de acuerdo a la normativa vigente. Y es más, debo contar con una carpeta de pago final de la obra. Es decir, debo ser un poco bibliotecario, llevar
foliar mis documentos. En una obra de magnitud tranquilamente se llenan hasta 4 o 5 archivadores Cóndor de palanca. Y ahí tiene que estar toda la documentación generada en el proceso de ejecución de la obra, además de tener el libro de órdenes. Entonces un colega me decía, yo hacía mis informes con 4 copias. El original va a la MAE o al fiscal, una copia a la MAE, otra copia para la oficina y otra copia para mi casa. Tengo un archivo personal. Claro, en algún momento nos puede caer la Contraloría, una maldición gitana. ¿Cómo me voy a defender? Pero si yo tengo toda esta documentación en la casa, ¿saben qué hago? Saco esa documentación y con un notario de fe pública la hago validar y equivale a un documento original. Y debemos sacar fotografías, levantar actas. Una fotografía era muy bonita antes, las cámaras Kodak nos sacaban con año, día, hora y fecha. Nos puede salvar hasta responsabilidad con la Contraloría. Entonces, debemos ser muy organizados en el manejo de la documentación generada en el proceso de ejecución de la obra. ¿Qué conocimientos requiero? Primero, conocer el reglamento y manual de los procedimientos propios de la unidad contratante, lo que les comentaba. Criterios de medición de acuerdo a las especificaciones técnicas, ahí están escritas. Reglamentación vigente en la institución que supervisa para la gestión de los documentos administrativos. Muy bien. Cesar obras civiles administrativamente significa elaborar el acta de recepción definitiva al finalizar las correcciones a las observaciones efectuadas en la recepción provisional. Veamos. Para esto, para elaborar el acta de recepción definitiva, al finalizar las correcciones a las observaciones que he hecho en la recepción provisional y la finalización del periodo de prueba de la obra, se debe disponer de un informe de verificación de la obra, previa constatación de la conclusión de las observaciones efectuadas en la recepción provisional. Y debemos contar con el acta de recepción definitiva, una vez concluida la verificación de la obra. Y nos corresponde aquí, además, evidenciar lo siguiente. Primero, un informe de verificación de la obra previa constatación de la conclusión de las observaciones. 2. Citación a la comisión de recepción una vez concluidas las correcciones y verificar las tuiciones en la institución contratante. Es decir, convoco a través de notas escritas, esquelas, a la comisión de recepción. ¿Quién constituye la comisión de recepción en la citación de obras civiles? El fiscal, el supervisor, un representante de la unidad solicitante y un representante de la unidad administrativa. Levantamos el acta. Y cada municipio tiene su particular manera de levantar esta acta de recepción definitiva. Tampoco está estandarizada. El ministerio respectivo, o tal vez la Sociedad de Ingenieros o el Colegio de Ingenieros Civiles, debería emanar para recepciones definitivas. No hay. Cada municipio tiene su particular manera de formularios para levantar actas de recepción definitiva. Ahora bien, el acta de recepción definitiva de la obra, previa conclusión de la verificación, debemos levantar. Muy bien. Hemos hablado de cómo cesar obras civiles administrativamente. Ahora, ¿cómo cesamos las obras civiles técnicamente? Veamos. Cesar obras civiles técnicamente significa comprobar la ejecución de la obra en cumplimiento a las especificaciones técnicas y los documentos contractuales. Es decir, aquí determinante es el pliego de especificaciones técnicas. Comprobar los certificados de calidad de los productos de acuerdo a las especificaciones técnicas. Evidenciar que los ítems autorizados de la obra estén concluidos físicamente.
Se recomienda además evidenciar lo siguiente: solicitudes de certificaciones de calidad de los productos ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas. Ahí tienen que estar las certificaciones de calidad de materiales. Tienen que estar las certificaciones de análisis de suelos. Hay de las roturas de las probetas de hormigón, por ejemplo. Ahí tiene que estar la certificación de calidad de la tubería. En el caso de agua potable, PVC esquema 40, unión campana espiga con anilla de goma. En el caso de colectores sanitarios, SDR, unión campana. Verificación escrita y consensuada de los ítems autorizados de la obra estén concluidos de acuerdo a los documentos contractuales. ¿Qué necesitamos conocer? Observemos especificaciones técnicas. Las normativas vigentes sobre la administración de bienes y servicios, la tipología de uso y el manejo de materiales de construcción. Debemos conocer. Ahora, cesar obras civiles técnicamente es hacer las correcciones a ser ejecutadas en los ítems observados. Es más, debemos establecer correcciones a ser ejecutadas en ítems observados. ¿Qué debemos comprobar? La calidad de los ítems ejecutados físicamente, ojo, de acuerdo a las especificaciones técnicas. Observar ítems ejecutados que no estén de acuerdo con las especificaciones técnicas. Es nuestra atribución como supervisores. Definir correcciones a ser ejecutadas durante el periodo de prueba. Y aquí en letras rojas nos dice: el libro de órdenes, nota y o acta de recepción provisional debe estar clara y explícitamente llenado con las instrucciones de las tareas a ser ejecutadas para subsanar las observaciones. ¿Qué necesitamos conocer? Plazos, características para la ejecución de las correcciones requeridas y otra vez, especificaciones técnicas. Cesar obras civiles técnicamente significa aprobar las correcciones ejecutadas y el estado general de la obra para la recepción definitiva. Y debemos aquí comprobar el estado de situación de la obra para efectuar la recepción definitiva. Pero aquí les hacía un comentario muy interesante ayer. Muchas veces nos olvidamos de un ítem que se llama limpieza y retiro de escombros. Ni siquiera hay ese ítem en el proyecto. En ese caso lo que tenemos que hacer es consensuar, negociar con la empresa contratista. Siempre hay sobrantes de los ítems. Con cargo a esos sobrantes podemos ejecutar este ítem de limpieza y retiro de escombros. Y luego finalmente, esto es importante, comprobar la puesta en operación de la obra mediante la observación de la funcionalidad de la obra. ¿Qué significa? Municipio de Chayapata. Ejecutamos el proyecto de agua y alcantarillado. Y viene el consejo y la máxima autoridad ejecutiva, alcalde. Señor fiscal, sí señor. Necesitamos comprobar la puesta en operación del sistema de agua y alcantarillado. ¿Qué significa esto? Que queremos ver trabajando ambos sistemas a full por el espacio de un mes. Entonces encendemos los 4 pozos de agua potable que van llenando los tanques de almacenamiento. Hacemos trabajar los colectores, pero todavía muy poca gente está utilizando. Tuvimos que vaciar agua a través de camiones cisternas, aguas arriba de los colectores, y ver cómo va a trabajar las lagunas de estabilización, una laguna aeróbica y una facultativa. Claro, el dueño la entidad contratante tiene todas las atribuciones para pedirnos eso. Es como comprar en el mercado
un equipo de sonido. Le digo, Casarita, por favor, verifíqueme, quiero ver cómo está el sonido, si agarra esta situación, bla, bla, bla. Lo mismo en obras civiles. Entonces, la entidad contratante tiene todas las atribuciones para pedirnos la puesta en operación de la obra mediante la observación de la funcionalidad. ¿Para qué hacemos un proyecto? Para resolver un problema. Cuidado que vaya a ser con Enicidad de Oruro. Se hace un sistema de alcantarillado, millones de dólares, y lejos de ser una solución, actualmente es un problema el alcantarillado sanitario. No ha cumplido su funcionalidad. Y al futuro viene la Contraloría, va a hacer observaciones y se van a generar muchos problemas. Por eso es necesario hacer esta puesta en operación de la obra para verificar su funcionalidad. ¿Qué necesitamos conocer? Observen de inicio a fin especificaciones técnicas constructivas y sobre todo la estética constructiva. Aquí necesitamos la mano también de un arquitecto. Ya acabó esa situación. Antes, de estudiante universitario, ingeniero civil y arquitectura, poco menos que éramos enemigos enconados. Hoy no. Ha cambiado la nueva versión. Para nosotros, para los ingenieros civiles, ahora los arquitectos, es lo que dice Alejandro Fernández. Eres la mitad que me faltaba. ¿Quiénes son los especialistas en la administración del espacio? Los señores arquitectos. Ahora lo que tenemos que hacer es un equipo entre ingenieros civiles y arquitectos. Y solo así vamos a salir favorecidos ambos. Acabaron esos viejos odios, rencores de antaño de nuestros mayores. Hoy los tiempos han cambiado. Tenemos que conformar equipos multidisciplinarios, ingenieros, arquitectos, ingenieros electromecánicos, etcétera, etcétera. Bueno, volveremos al anterior. Incluso quiero hacer un comentario. Ha cambiado ahora la versión hasta en el ABC Caminos. Resulta, un ejemplo, están haciendo un camino carretero aquí en el occidente, departamento de Oruro, Ancaradi, Huachacalla. Un camino de magnitud, millones de bolivianos. Se adjudica una empresa, empieza a ejecutar la obra. Y como es caminos, necesitan material de préstamo. Y ubican un banco, de acuerdo a las características del suelo. Y empiezan a tomar de ese banco los áridos. Y ahí se arma un problema. Hoy las comunidades son ya entes pensantes y le plantean a la empresa constructora, y hay un decreto donde indica que nosotros no podemos levantar áridos así tan simples. Debemos consensuar con el municipio respectivo. Pero aquí se armó la grande, ¿por qué? Porque la comunidad le pide que ese camino troncal pase por su comunidad. Y eso es destruir totalmente la concepción del proyecto. Y ese camino, Huachacalla-Ancaradi, hasta el día de hoy quedó colgado por ese hecho. Ahora, ¿qué ha hecho la ABC Caminos? Interesante. Ha contratado sociólogos, tiene un equipo de sociólogos. ¿Y qué hacen sociólogos ahí en una entidad de ingeniería civil como Caminos? Simple. Los sociólogos van por las comunidades conjuntamente con los técnicos donde ubican los bancos de préstamo. Hablan lenguas nativas, quechua, aymara. Consenso, negocian con las comunidades el material de préstamo. Ahora se ha hecho necesario la contratación de sociólogos para ejecutar un proyecto de preinversión. Interesante, las cosas cambian, los tiempos cambian. Entonces tenemos que adecuarnos a estos nuevos tiempos que se nos vienen encima. Ahora, el control social, súper importante. El control social tiene que ser parte del estudio de preinversión del proyecto. Si hacemos que se empodere del proyecto, el proyecto va a ser exitoso. ¿Cuándo un proyecto es exitoso? Cuando lo social y lo técnico apuntan hacia la misma meta. ¿Cuántos proyectos han quedado colgados por la parte social? Muchos. El último, BIT, Cochabamba. El BIT licita una obra de magnitud,
Construcción de plantas de tratamiento para aguas servidas. Costo $27 millones. Lo financia el BID. Y ese proyecto quedó colgado. Cuando la empresa contratista se adjudica, va al lugar de la obra, hace el replanteo y empieza a hacer movimiento de tierras. Toda la comunidad de Vinto salió al camino carretero con la enseña nacional a bloquear. Y se acerca la empresa contratero, señores, si este proyecto es para usted. Caballero, le he dicho que no queremos. Nunca ustedes nos han consultado si queríamos o no este proyecto. ¿Dónde fallamos? Los técnicos, los ingenieros, los arquitectos, en no haber hecho la consulta respectiva. ¿Y eso dónde está? En la licencia ambiental. Deberíamos consensuar con la comunidad. La comunidad tiene que ser parte de la solución, no parte del problema. Y por ese hecho, se ha caído ese proyecto. ¿Dónde hemos fallado los técnicos? En la parte social. Ahora tenemos que tomar muy en cuenta a los medioambientalistas. Ellos hacen la comunicación con la comunidad. Es decir, hace muchos años no habían estos factores como el auditor técnico, temas de medio ambiente, el control social, no existía. Podían levantarse agregados de cualquier banco. Hoy en día no, hay leyes. Tenemos que consensuar con los municipios. Y en nuestros precios unitarios tienen que estar insertos esos costos para que sean precios unitarios más realistas. Entonces, tenemos muchos vacíos y en el transcurso del tiempo, a través de nuestras instituciones, tal vez vayamos completando esas observaciones. Muy bien. Entonces, hasta aquí hemos concluido con el marco teórico. A partir ya del día de mañana, en las dos últimas sesiones, nos vamos ahora a dedicar enteramente a los estudios de caso. Les vamos a facilitar los estudios de caso, ya son numéricos, y vamos a ir hablando desde lo que es un precio unitario. Vamos a tratar mañana los 11 tinglado que se cayó en la ciudad del Alto, los pormenores, tanto técnicos, más técnicos que administrativos, etcétera, etcétera. Entonces, dos últimas sesiones van a estar muy interesantes porque vamos a hablar de estudios de casos de la vida real, lo que pasó, y vamos a ver de qué manera nosotros ahora al futuro podemos un poco soslayar esto de acuerdo a estas experiencias vividas. Entonces, hemos concluido con el marco teórico y a partir de mañana nos vamos a ver a la misma hora y vamos a tratar enteramente estudios de caso. Y seguramente para mañana ya se van a aperturar, vamos a dejar un espacio para preguntas, respuestas y en la medida de nuestras posibilidades absorber sus preguntas. Entonces les quedamos muy agradecidos y hasta el día de mañana a la misma hora. Muchas gracias.